Hoy tenemos un programón, una clase como nunca antes habían visto, temas más variados y interesantes del área de la salud pública, en esta hermosa carrera de TPC, de nuestra Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Bueno, ya estamos un poquito pasados de la mitad del año, ¿no? Empezó septiembre, se viene la primavera. Y bueno, María Julia nos ha preparado un hermoso, ¿cómo se dice? Ese programa. Preci. Bueno, como Preci. Sí. Sí. Después queríamos avanzar un poquito lo que veníamos trabajando en las tutorías, el tema del árbol de problema y el FODA, y seguir avanzando, pero de manera colectiva, en llevar a tierra, un poco cable a tierra, los proyectos que vienen bien encaminados, pero como todo comienzo, volando en una nebulosa alta que hay que volver a dirigir a la tierra. Se fue lejos. Así que bueno, dicho esta presentación, paso el micrófono a la María Julia. Bueno, hola, ¿cómo andan? Tengo un poco trabado internet, no sé si se me escuchan ustedes, porque a mí se me queda todo trabado de repente. Te escuchamos bien. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, como dijo Guille recién, la idea era, hace un ratito compartimos en el Classroom una especie de presentación que un poco intentaba contextualizar el texto de Menéndez que estuvimos charlando en la clase pasada. Por ahí porque es un texto que tiene cierta complejidad y que va recordando varios momentos históricos y que a veces por ahí trae confusión. Así que bueno, viene a colaborar, digamos, en la comprensión del texto. Si les parece, comparto pantalla y lo vamos viendo. A ver si puedo. A ver. ¿Vos me tenés que habilitarlo a la pantalla o...? Creería que no. Tenés que poner tu pantalla completa y después cuando te aparece ese cuadrado, aceptar. Bien. A ver, creo que ahí está. ¿Ahí ven ustedes? No, ahí va. Ahí está. Bueno. Ahora esto, ir viendo algunos aspectos centrales que aparecen en el texto. Empezamos, bueno, por el modelo médico hegemónico, que era lo que habíamos estado charlando en la clase anterior, y algunos aspectos, algunas palabras, digamos, que vienen a dar cuenta de lo que significa ese concepto. Esto, bueno, ya lo estuvimos abordando bastante en detalle en la clase pasada, que tiene que ver con el biologismo, el individualismo, la historicidad, la asociabilidad, el mercantilismo y la eficacia. Y bueno, y la definición que da Menéndez, ¿no?, de este modelo médico hegemónico, que tiene que ver con un conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. Esto tenía que ver más que nada con este concepto que habíamos estado charlando de lo hegemónico, ¿no? Como
la idea de lo hegemónico como lo legítimo para toda la sociedad, no solo para los sectores, su visión y sus saberes, sino también para el resto, digamos, de la población. Pero bueno, la idea no era detenerse mucho en esto, porque por ahí ya lo estuvimos abordando más a fondo en la clase pasada. Sí, por ahí como hacer una especie de línea de tiempo para por ahí rescatar algunos de los aspectos centrales de la historia que tienen que ver con el desarrollo del modelo médico hegemónico. Bueno, y él empieza en el siglo XVIII, como contextualizando ese momento histórico, que es el de la revolución industrial, que es un momento de profundos cambios, digamos, a nivel social, político, económico, en los años 1740, 1750, por ahí, no es un proceso, no tiene una fecha exacta, pero por ahí anda. Y que es un momento de profundos cambios, es el momento él dice, de la constitución de la clase obrera, es decir, el sujeto de los trabajadores ya no son el campesino, digamos, que podía ser hasta entonces, sino el obrero. Junto con esto, las formaciones industriales, ¿no? El trabajo en la fábrica, el traslado de los trabajadores del campo a la ciudad en condiciones, bueno, de hacinamiento, ¿no? Con condiciones de vida bastante complicadas, y posteriormente, un poco después, pero la pone como parte del proceso, la expansión colonial de algunos países de Europa Central, los países, las potencias, podríamos decir, europeas. Y él dice que en este momento es cuando surge el modelo médico hegemónico, de la mano del concepto de la biomedicina, que tiene que ver con esto. Bueno, dice que propone una historia natural de la enfermedad, excluyendo los elementos sociales, que tienen que ver con esto, ¿no? Con dejar de lado las condiciones en las que vive la clase trabajadora y los sectores subalternos, digamos, no se tienen en cuenta y se priorizan las cuestiones biológicas, naturales, digamos. Bueno, y en ese sentido no atiende las condiciones laborales. La medicina, el saber médico, digamos, va a estar vinculado con esto, con la biomedicina. Después dice que el siglo XIX es el momento como el momento en que se consolida, digamos, ese modelo médico hegemónico, que él lo pone, ¿no? Como que se va a ir desarrollando a través de la historia junto con el sistema capitalista. Bueno, el siglo XIX vendría a ser el momento de consolidación, y es el momento en que desde varios sectores de la sociedad se empieza a indagar, a analizar este capitalismo. Él retoma a Engels, ¿no? que en 1845 escribe La situación de la clase obrera en Inglaterra. Engels es un pensador, pero también es un dirigente político, ¿no? Socialista, que viene a visibilizar con este libro y con su actividad política las malas condiciones de vida de los trabajadores, las enfermedades, el hambre, las condiciones laborales de estos trabajadores industriales. Y después surgen desde otros sectores conservadores, otros informes que dan cuenta de estas malas condiciones de vida de los trabajadores, y uno de ellos dice que los sectores, los sujetos pertenecientes a los sectores más altos de la sociedad, de países como Francia, Inglaterra, los países más ricos, duplican la esperanza de vida de los trabajadores urbanos, para dar cuenta, ¿no? de la fuerte desigualdad que existe entre los sectores sociales. Bueno, y en la consolidación de este modelo médico hegemónico aparecen algunos factores que también ya estuvimos abordando bastante, que tienen que ver con la exclusión otra vez, ¿no? De los factores sociales en el análisis tanto de la salud como de la enfermedad, la subordinación de los saberes populares en esta cuestión de que se vuelva hegemónico los saberes de la ciencia, bueno, quedan relegados todos los que vienen desde otros sectores y que muchas veces... y el mercantilismo, que también hablamos, que tiene que ver con esto, con buscar cómo sacar beneficios o riqueza, digamos, de todo lo relacionado a la salud de la enfermedad, como esto se convierte en un valor de cambio.
Después aparece más a fines del siglo XIX, y en un contexto en el que las desigualdades del capitalismo también generan luchas de los sectores trabajadores, de la clase obrera, por mejores condiciones de vida y de trabajo. Y en este contexto se da una discusión de lo que él llama la cuestión social, ¿no? Es un concepto que viene a dar cuenta de esto, ¿no? De las discusiones que se generan en torno a esta. Y bueno, que tiene esto como centro de las condiciones de salud de la población, y que hace que muchos gobiernos, él habla específicamente de Inglaterra, eh, eh, desarrollen, digamos, algunos sistemas de asistencia o de acceso a mejor alimentación o higiene y demás, para generar cierta seguridad social, también como respuesta a estas luchas obreras que podrían dar lugar a estallidos que deriven, digamos, en un cambio más profundo, estructural, que no quieren, digamos, los gobiernos o los sectores dominantes. Entonces también como forma de canalizar ese conflicto, bueno, se desarrollan ciertas medidas sociales. Y en este sentido surge la organización del sistema público, ¿no? De la salud pública. Y él ahí, Menéndez dice algo que dice, bueno, a partir de la organización del sistema público, el Estado va a ser el que asuma la función social, o sea, el que dé respuesta a las problemáticas sociales, y la medicina otra vez queda relacionada a una lógica biologicista, ¿no? Con lo que veníamos diciendo, que privilegia las cuestiones naturales, no las sociales, ¿no? Como que no hay respuesta a la cuestión social específicamente desde el saber médico. Y después, en el siglo XX, bueno, suceden, él dice que surgen algunas críticas a la biomedicina, nombra bastantes y disciplinas y sectores, pero algunas que nombra tienen que ver en los años 60 con el cuestionamiento a cómo la ciencia en general, no solo la medicina, está destinada, digamos, a las guerras, ¿no? Como en los 60 es el momento de la guerra de Vietnam, por ejemplo, pero en el siglo XX suceden las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Y bueno, y se empieza a cuestionar por qué los saberes científicos se utilizan para la muerte. Y al mismo tiempo el siglo XX sería el momento como el desarrollo industrial, ¿no? De la industria médica, muy vinculado a la farmacología. Y esto que estuvimos viendo también del documental de la insubordinación de los privilegiados, ¿no? Como la industria farmacológica, digamos, como las cuestiones médicas se resuelven a través de la industria farmacológica y no tanto de la prevención y demás. Y bueno, como también eso tiene intereses y gente que se enriquece mucho en relación a eso. Y bueno, y de la mano también de la especialización, que estuvimos también hablando un poco, que tiene que ver más especialización en relación al saber médico, y no una mirada más integral, ¿no? De la medicina y de la salud. Bueno, esto era. Dejo de compartir pantalla a ver si puedo. Creo que ahí está. Bueno, esto la idea era poder simplificar un poco la lectura del texto. Igual si surgen dudas podemos ir charlándolo. Y nada, como hacer un recorrido más histórico, entendiendo que los procesos históricos, políticos y sociales hacen constantemente al de la medicina, así como de otros aspectos, pero cómo va condicionando también ese desarrollo y algo que parece que no tiene tanto que, puede parecer que no tenga tanto que ver, al final hace bastante a esto, al saber, al reforzar el modelo médico hegemónico, pero también al mismo tiempo puede ser a disputarlo y a construir otras cosas también. Bueno, no sé si dejo de hablar, que yo hablé mucho. Además, está muy centrado el texto en mostrar esta relación entre el modelo médico y el desarrollo del capitalismo. Entonces, ahí se hace central esta cuestión histórica, porque es lo que va a decir, digamos que así como el capitalismo tiene fases, ¿no? Y él señala la acumulación primitiva,
después la etapa del libre cambio y luego el de la concentración oligopólica. Bueno, entonces ahí él construye, si ven en el texto, las diferentes dimensiones del modelo médico y va diciendo, bueno, cómo este desarrollo va de la mano de ese desarrollo del capitalismo. Entonces, por eso, digamos, en su modelo termina en la concentración, ¿no? En la industria de la salud y la enfermedad, en empresas químico-farmacéuticas gigantes, digamos, en la concentración monopólica y la despersonalización y la burocratización del sistema de salud. ¿Qué más? Esto de la medicina de las especialidades, donde cada vez se especializa más. Y después va a hablar en una parte, en la dimensión ideológica, también del rol del investigador. Entonces es muy interesante esa parte y está bueno la idea de lo que armó Julia y comentó, es tratar de uno más o menos tener en claro la parte histórica para poder ir entendiendo cómo él analiza esas dimensiones de la mano de cómo venía desarrollándose el capitalismo. Eso nomás. Para mí es un retema, muy interesante como lo han planteado las dos chicas, María Julia, como lo ha mostrado e historizado, para entender mejor porque por ahí el antropólogo Menéndez es un poco, utiliza muy bien las palabras, pero da una información que no estamos muy acostumbrados y entonces se hace engorrosa la lectura y está bueno ir como masticándolo y está buena la presentación que hizo Juli. A mí o sea, cada uno de nosotros, por lo menos, tenemos recorridos muy distintos y puede llegar yo me imagino, como no los escucho ni veo nada escrito, imagino algunos interrogantes o preguntas que ustedes pueden estar formulando. Igual sería por ahí más esclarecedor para nosotros ver esas preguntas, porque no sé, para alguien que estudió en la carrera de medicina, o yo, hablar del modelo médico hegemónico, si bien nos nombra a los médicos, nos resulta muy raro. Entonces es como, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el electrocardiograma, con TPC, con la práctica en salud? O sea, sí, está todo bien. Con Engels y el tratado sobre ¿cómo es que se llama el libro, Juli? El de las condiciones obreras. ¿Así se llama? Sí. Las condiciones de la clase obrera creo que es. Se me corta bastante y dejo de escucharles, así que si los dejo colgados es por eso. De la clase obrera en Inglaterra, creo que En Inglaterra, claro. Sí. Así que se hace como... Nada, a veces estamos como muy bombardeados de esa frase como de que la política no tiene nada que ver con nada, ¿no? Que es cosa de los políticos y al final termina siendo de que necesitamos saber cuestiones sociológicas o políticas para poder tomar parte o formar parte de algún bando dentro de las que son las prácticas en salud. Decimos formar parte de algún bando porque estamos quienes defendemos el derecho a la salud y después pudiera existir otra parte que es como mantener las cosas como están. Si uno se pone a analizar, creo que ese libro hablaba, ¿no?, de lo que vos dijiste recién de que la clase obrera, si bien tenía un gran desarrollo de las cuestiones materiales y un montón de cosas, la esperanza de vida había bajado 35 años. Es decir, una persona nacía y se esperaba que no viva más de 35 años y vivía, si trabajaba en una fábrica. Entonces, en ese momento en donde ya existía el tratamiento para muchas enfermedades, para la tuberculosis, o sea, ya existían los antibióticos y un montón de elementos tecnológicos, la gente seguía muriendo como
como moscas o peor que antes. Entonces ahí uno empieza a pensar de que quizá la política tenga algo que ver con todas nuestras prácticas en salud, en que si esas condiciones materiales no se resuelven, la gente se sigue enfermando y muriendo. No sé, son interrogantes que yo me hago, que en realidad es cómo la ven ustedes, qué opinan, qué piensan, qué les parece. Hola, Hola Alejandra. ¿cómo están? Yo hoy me sumé tarde porque en realidad vengo de 2 semanas complicadas. Yo soy quien está con el problema del hombro que me tienen que operar. Pero nada, hoy me enganché tarde, pero quise estar. Eh, no, me quedé reflexionando sobre el tema de la política. Yo creo que de acuerdo a, a los gobiernos y al tipo de política que implementan, hay un impacto sobre la salud. Hay gobiernos que creo que se dedican a recortar en salud y hay gobiernos que, por el contrario, eh, buscan, eh, digamos, mejores condiciones de la salud, ya sea, no sé, comprando aparatos o poniendo en condiciones edilicias los hospitales o, qué sé yo, con vacunas, que no falten vacunas y esas cosas. Yo no es que pasen muchos gobiernos, pero sí he visto que, bueno, en el último gobierno no es novedad que no había Ministerio de Salud y terminó en Secretaría. A ver, tengo gente que ha trabajado en el Hospital San Martín y que me ha dicho, no, ¿sabes qué? De 10 quirófanos funcionan 4. Y vos decís, sí, ¿qué está haciendo la gobernación o a quien le toque? Entonces creo que la política por ahí tiene mucho que ver, de acuerdo para qué lado se tire. No sé si es pertinente por ahí la opinión, pero me pareció bueno decirlo. Gracias Alejandra. Hola, Hola Luciana. ¿cómo están? Bien. Eh, para mí es un texto muy interesante, eh, o sea, todo el tema, porque miramos el desarrollo industrial, el desarrollo de enfermedades relacionadas a esto, y yo siempre me quedo pensando como la cuestión si la salud es un problema social, si el Estado tiene o no que estar a cargo de eso. ¿Y a cuántos años es una cuestión eso? No sé. Para mí es como obvio, pero nada. También podemos darnos cuenta de que cómo es importante estar al tanto de lo que pasa en la política, porque si la política sigue siendo manejada por clases, y más que nada las clases altas, dominantes, que tienen control, eh, va a seguir siendo un tema si la salud es, es importante, eh, tiene que estar el Estado o no, eso.
Gracias, Luciane. Bueno, coincidimos todos bastante, ¿no? Defender, sería medio raro que quienes estemos acá estudiando y aprendiendo un poquito para luego ejercer o estar ejerciendo nuestras profesiones en el ámbito de la salud, lo estemos haciendo con un interés mezquino y no tengamos presente lo humano de sentir a la salud como un derecho y lo lógico de que el Estado, la organización social nuestra, tenga la obligación de garantizar ese derecho. Por ahí después nosotros en el proyecto entramos en los detalles, cómo hacerlo sin estar, sin querer queriendo, haciendo algo en contrario. Esto que pasaba de armar un proyecto de intervención y no contemplar las necesidades, las opiniones o la realidad del contexto del lugar donde nosotros intervenimos. Por acá hay un texto largo de Belén. Bien. Y bueno, lo que queremos nosotros es tener presente eso, ¿no? Que dentro de esta realidad de que se pudiera estar, o sea, que estamos dentro de pujas de intereses, dentro de lo que es la definición de salud o de cómo tiene que funcionar un sistema de salud o cómo debiera organizarse la sociedad, qué es lo que es normal y qué es lo que tiene que ser cambiado. En todo eso hay detalles que tenemos que ir pensando a la hora de llevarlo a la práctica en cuanto a que, los temas que tratamos no son tan sencillos. Uno hoy, por ejemplo, se vuelve experto, lo decíamos temprano, sobre temas sobre obesidad, sobre plasma, sobre hipertensión, infarto agudo de miocardio, no sé, distintos temas que han elegido en los proyectos de intervención, pero que después hay que, además de saber del tema, ver cómo llevar adelante el proyecto que están pensando, digamos, con una lógica o con una presentación que sea realizable y que vaya en pos de eso que decimos de estar defendiendo los derechos
o el derecho a la salud. No sé, como a veces, un ejemplo burdo, no sé, decíamos el promover, por ejemplo, que todo el mundo se haga estudios de electrocardiograma y, y hacerlo, promover, o sea, proponer una cuestión así sin haber hecho un análisis, un estudio de todo lo que significa o qué sentido tiene hacer eso, y hacer ese estudio sin entender de que hay intereses de por medio, a quién le conviene que se hagan todas las personas electrocardiograma. Pudiera convenirle a la sociedad, al Estado, a- para garantizar el derecho a la salud, pero también pudiera servirle a quienes venden papel de electro o facturan estudios, métodos complementarios. No sé, como que habría que tener una lectura no inocente de los materiales, de la información científica, y nosotros también tener una idea no inocente a la hora de intervenir en donde no nos juegue en contra lo que estemos proponiendo para hacer. No sé si me hago entender. Y en esto de poder comprender la forma en que vamos a intervenir, nosotros sugeríamos algunas herramientas de análisis. El tema del árbol de problemas, ¿no? Que era para poder comprender mejor la raíz del problema, pero también entender los efectos, las consecuencias, las ramas que esto desencadena. No sé, el problema de la obesidad, entendiendo que pudieran ser distintas las raíces, y cuanto más nos preguntemos por qué sobre esas raíces, ir encontrando la profundidad de las causas del problema. Nada, y la otra metodología era el FODA, que era fortalezas, debilidades, no me acuerdo de las otras dos, pero bueno, que más o menos el FODA es un esquema de preguntas en donde uno va viendo qué cosas tiene a favor y qué cosas tiene en contra, tanto el equipo como el contexto. Entonces, si uno puede ir interpretando, pensando, bueno, ¿qué tiene el grupo de ustedes que se conformó, estudiantes de tal pueblo, ciudad o con tal y cual recorrido? Eh, entonces, bueno, ver qué fortalezas tienen para abordar este tema, ver este contexto actual, cómo refuerza, es favorable en función de este tema que han elegido, este problema que quieren resolver, y bueno, y también tener en cuenta todo lo contrario. ¿Crees que mostremos el FODA? Dale, sí, sí. A ver. No sé si lo tenía abierto, tengo todo abierto. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, Ro, se veía hasta recién. Espera. Ahí está. Ahí, bueno, ven, se llama matriz FODA por las letras, ¿no? Que fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No sé si ya lo conocían. Sí, profe, lo había visto en finanzas. Se utiliza para análisis de empresas, para justamente eso, analizar la fortaleza, la debilidad, la oportunidad que tiene en el mercado, la amenaza de la competencia y esas cosas. Sí, se utiliza mucho el análisis FODA en finanzas. Ah, mira. Bueno, ahí
¿Se vio, no? ¿O lo puse poquito? Bueno, miren, en ciencia de la comunicación también se utiliza. Se ve que está de moda. No lo sabía, mirá, hasta en deporte también. No sabía que se utilizaba tanto en otras áreas. Sí, es un buen ejercicio para pensar en dónde uno está y cómo continuar. Ahora que ya han hecho el árbol, también pensar en esta matriz. Un poco la idea es que se pueda como empezar a bajar a tierra más el proyecto, porque lo que observamos en términos generales es que hay mucho conocimiento del tema, que eso está buenísimo, era lo que debía darse. Entonces pusieron mucha desinformación en sus trabajos, pero ahora hay que empezar como a apropiárselo un poco y darle esa línea de intervención, ¿no? Como es un proyecto, no es un proyecto teórico, sino que es un proyecto de intervención comunitaria, tenemos que empezar a pensar, bueno, bien sobre qué población lo vamos a hacer, y ir, decía antes, apropiándonos en el sentido de ir dándole a cada parte como el lugar en torno a esto a estas decisiones que por ahí faltan tomar, que es, bueno, cómo sería la intervención. Porque, por ejemplo, en la fundamentación está toda la información que han puesto, pero bueno, ahí falta decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué mi propuesta, ¿no? La propuesta del grupo es importante, es relevante? ¿Por qué esa es la mejor opción para hacer y no otra? ¿Por qué la eligen? Y como empezar ahí también se hace como una defensa del proyecto y también, o sea, es la explicación de por qué se toman las decisiones que se toman, ¿no? Si uno dice, bueno, yo voy a hacer, no sé, clases de capacitación sobre un tema, bueno, tiene que explicar por qué tomas esas decisiones y ahí elaborarlo más teóricamente, ¿no? Entonces es como que va avanzando y también todo lo que estaba al principio también se va transformando a partir de que ustedes definan bien dónde lo van a hacer, cuáles son los objetivos más concretos y cómo lo piensan llevar adelante. Y ahí les va a servir la matriz y bueno, de alguna manera sabemos que este es un proyecto de intervención comunitaria en medio de una pandemia, así que, bueno, va a haber que ser bien creativo. El espacio en la UPA, ¿no sé, está Guille? Sí. El espacio de la UPA también se puede pensar para sus intervenciones, así que ténganlo en cuenta, porque hay trabajos que ya tienen muy identificado dónde va a ser su intervención y otros que no. Así que bueno, por ahí podemos comentar algo de qué hace la UPA para que sepan también si alguno se puede adaptar ahí. Son bienvenidos. Y otra cosa que surgió hoy en la tutoría que estábamos charlando es, bueno, que hay que tratar también de pensar qué es lo que cada grupo puede hacer desde donde está, ¿no? Entonces, porque a veces por ahí uno propone, no sé, uno puede proponer un cambio. Por ejemplo, había un trabajo que habla del SEAMSE y bueno, habla de que el municipio tiene que hacer ciertas cosas, que debía haber un saneamiento, que hay que ver cómo se tratan los residuos. Entonces, bueno, pero desde mi lugar, ¿qué puedo hacer para que eso
para que eso se pueda realizar. No sé, podría capacitar a las personas o hacer reuniones con el barrio o podría, digamos, empoderar al barrio para que, en todo caso, me maneje o vea cómo solicitar esas cuestiones. Esa es una opción. Pero bueno, uno lo tiene que ir ubicando a la acción que uno puede realizar como grupo, porque no podemos, no sé, cambiar al Estado, digamos, ir ubicando esas cuestiones. Entonces, Bueno, no sabe, profe, por ahí aparece uno y... Ah, no, mentira. bueno, Profe, puede ser. nada, le iba a pedir como un tips ahí, porque yo, mi grupo y yo, digamos, estamos trabajando sobre desnutrición, ¿vio? Como, no sé si me tira un tip ahí en esa área, sería genial. Ahora me arrepiento, ahora quiero cambiar el tema, pero no. El tema es cómo están viendo desnutrición, porque del adulto, del pediátrico, de quien tiene una enfermedad, de Claro, sí, lo estamos qué viendo causa. en esa área, porque en su mayoría, profe, son adultos mayores y niños, ¿vio? Y queríamos poner 3 focos, o sea, el rol de la salud, en ese caso, el rol de la sociedad y el rol del Estado ante esa problemática. Es desnutrición, ahí justo ya, Daniela preguntó, desnutrición. Eh, A mí me interesa siempre trabajar sobre la raíz del problema, y en el lugar donde tenga los elementos para trabajar. Entonces, armando el árbol de problemas, vieron qué raíces, qué orígenes, qué causaba la desnutrición. Entonces, por ahí en el tronco es sí, la desnutrición en estos 3 eslabones o ¿cómo se dice? Bueno, estos 3 sectores. Pero bueno, si uno hace más chica el tronco, por ahí puede ver mejor las raíces. Eh, y ahí en función de las raíces que vayan detectando, vayan pensando, y esas raíces las van estudiando ustedes, van viendo qué dice la gente en relación a eso. Hay que hacer la rutina de la pregunta del por qué, ¿no? Sobre lo que ustedes lean algún texto, algún material, y en las conclusiones que ustedes lleguen como resumen o síntesis de ese material, hacerle preguntas de por qué, ¿no? Y en la respuesta de esos por qué o las hipótesis de esos por qué puede estar el enunciado de lo que ustedes terminen actuando, haciendo, ¿no? Eh, porque la gente come muchos hidratos de carbono y no come verduras. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Y quién es esta gente? ¿Por qué come así? ¿Por qué pasa esto? Entonces pueden haber respuestas raras como gente que cultiva verduras o comida tiene desnutrición. Entonces, ver qué otra cosa juega ahí en el por qué se me está por terminar la batería. Pero digo, es compleja. Si bien hay una explicación, por lo menos yo lo entiendo así, una explicación de fondo. ¿Será que se le apagó? Bueno, a lo que estaba yendo, Guille, es bueno, a tratar de ese árbol, tenerlo muy en cuenta para ahora, para lo que vamos desarrollando y tratar de pensar en profundidad esas raíces. Porque por ahí uno lo primero que hace es, digamos,
es lo primero que se le viene a la mente para ir armándolo, bueno, y ir dándole profundidad, preguntándose cada vez el porqué de cada una de esas raíces que uno pone. Entonces, seguir repreguntando a las mismas raíces como para ir profundizando en ese tema. Y por ahí uno va llegando también a otras razones. Hoy hablábamos de hipertensión, por ejemplo, con uno de los grupos, y bueno, uno lo que observa es que es algo que hay gran cantidad de casos, hay muchas personas con hipertensión, y eso va en aumento en general, no en disminución. Bueno, entonces ahí uno ya en las raíces se empieza a preguntar, bueno, ¿qué sucede en la sociedad que hace que esa cuestión sea una epidemia, digamos, como la obesidad, como otros problemas? Entonces, bueno, ahí ir hacia las raíces más profundas de cada tema, y eso ir planteándolo teóricamente también, ¿no? Porque ahí empieza a aparecer qué visión tenemos de la salud y de cómo abordar los problemas. Si bien, como decía hoy, no es que vamos a cambiar la sociedad con nuestro proyecto, ni al Estado, ni a cosas muy amplias, pero sí empezar a construir otra visión y no quedarnos en lo que suele suceder siempre, es que el problema siempre termina siendo la persona, que no se cuidó, no hizo lo que había que hacer, y nunca se observa nada más. Y bueno, hasta ahora las respuestas que se dan en ese sentido no han logrado terminar con ninguna de esas cuestiones. Entonces, bueno, es jugar un poco con proponer otras ideas, pararse desde otro lugar, y bueno, empezar a pensar eso. Buenísimo, profe, gracias. No sé si sirvió, cuáles eran los tips que te interesaban, pero algo así. Sí, sí, bastante bien, profe. Bastante bien orientado, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Ah, leía y no sabía de qué hablaban. Y la idea es que sí, que traten, ahí estaban preguntando si había que hacer la matriz FODA, que traten de hacerlo. Además, en este contexto también es interesante para el trabajo grupal, ¿no? Porque se hace todo tan fragmentado al no poder juntarse. Nosotros antes en las clases, de hecho, trabajábamos con los proyectos en el mismo espacio del aula, que era un lugar en el que podíamos estar todos juntos, cada grupo, y bueno, todo eso, y después cada uno también se podía juntar. Ahora eso no se puede, y por ahí esos ejercicios son interesantes para ver cómo lo piensa cada uno. Pero bueno, lo que hay que tratar sobre todo es esto, de empezar a buscarle, definir bien cuál va a ser la intervención, y bueno, y consúltenos siempre, o sea, ya sea, recién le dijimos que está abierto el espacio de la UPA si quieren hacer algo, no necesariamente presencial, ¿no? Vamos viendo ahí los modos. Hay un área de prácticas saludables, por ejemplo,
que por ahí se puede pensar en torno a alguno de los trabajos de ustedes. Y bueno, después digo, para que esa es un área que por ahí no está en todos los espacios de salud. Y lo que quieran, digamos, trabajar, está bueno. Y si no, que nos vayan preguntando para ver cómo se puede hacer, digamos. Yo trabajo también en espacios educativos, como que, no sé, vamos a ir viendo cómo lo pueden orientar, a pesar de que no pueden salir y ir a buscar un lugar, por ejemplo, si no es que ya lo tienen. Así que no duden en consultarlo. ¿Cuánta gente va a la UPA? No sé. Eva, ¿vos sabés? Van muchos miles. Ah, ahí estás. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué cantidad de consultas hay en la UPA o cómo sería la pregunta? Nosotros somos ¿Qué caudal de 160, gente? 70 trabajadores. Todo el día hay gente consultando. Sí, todos los días, todo el tiempo. Está abierto las 24 horas. Vienen, los días que más vienen casi 300 personas a clínica, 50, o entre 30 y 50 a traumatología. El máximo que hubo fue 100 a pediatría. Y en los consultorios habrán unos 20 pacientes más. Y después prácticas de enfermería, unas cuantas más. No sé, en total creo que al año son como 12.000 consultas o más. Igual la idea, ese es un tema. Eh, no nos interesan tanto las consultas, porque todo el mundo tenemos consultas. Y cuando terminamos de evacuarnos esas consultas, aparecen otras. Pueden tener distintas gravedades. Nosotros las clasificamos en color verde, amarillo y rojo. El tema es, qué sé yo, a veces puede consultar a alguien que viene por una manchita en un dedo, pero cuando empezás a averiguar un poco más, resulta que tiene, no sé, diabetes o hipertensión y estaba sin tratamiento. Y acá hay algo interesante que es como identificar niveles del problema, ¿no? Esto cuando empezamos a trabajar en el proyecto, que dijimos, bueno, que vamos a trabajar en función de un problema, esto que decía Paenza de ir resolviendo problemas, y había que enunciar el problema, o sea, escribirlo, que ya era difícil a veces. Nos pasa que creemos que el problema del usuario, del paciente, es aquel que trae, que manifiesta. No sé, tengo una manchita en el dedo. Y en realidad ese es un nivel, es el motivo de consulta, es la demanda, es aquello que lo terminó de mover hacia el consultorio, hacia el espacio de salud, que lo hizo ingresar al sistema de salud. Por eso nosotros en la UPA nos consideramos primer nivel, porque es un lugar donde la gente ingresa al sistema de salud. Eh, y debiéramos, como todo primer nivel, atender tanto a los enfermos como a los sanos, o sea, tendríamos que ir a buscarlos también a los sanos o a los enfermos en sus domicilios. Pero lo que voy es que el problema con el que la gente se presenta es un nivel del problema. Después resulta que como lo ve el clínico, o lo ve el traumatólogo, o lo ve, no sé, el ginecólogo o lo que fuera, encontramos un segundo nivel o otro nivel del problema, y es que yo como clínico todo lo que quiero, o sea, todo lo que trato de indagar, mi ojo es clínico, veo hipertensos y diabéticos por todos lados. No, y lo mismo le pasa, no sé, al dermatólogo. Cuando vas al dermatólogo, obviamente vas por una consulta dermatológica, pero
te va a encontrar alguna manchita, algo en la piel, algo para estudiar o algún comentario o em, algo que tenga una resolución del lugar de la especialidad que tiene. Hay una frase de esto que es que si uno es martillo, eh, intenta ver clavos para martillar. Entonces casi todo se convierte en un clavo. Esto es igual, uno es un clínico y entonces intenta ver que el problema sea un problema clínico. Entonces está todo bien, vino por un problema que para él era importante, que era una manchita o una lesión en el dedo, pero como clínico le encontré otro problema. Y después hay, no sé si me voy haciendo entender, pero después hay como un tercer nivel del problema, que es las condiciones de vida. Un montón de cosas que impactan los problemas colectivos. Porque generalmente el que vino hasta la consulta piensa que lo del dedo es un problema individual o que lo que se resuelve en el consultorio va a ser un tema de él. Por eso vino solo, no vino con la comunidad. No viene la comunidad organizada o en conjunto a atenderse, sino que casi siempre la gente cree que porque así está dispuesto. El equipo de salud trabaja de manera, generalmente las estructuras están edilicias y todos están armados como para atenderlo de manera individual. Pero en realidad tienen un problema colectivo también, que es el tercer nivel del problema. No sé, hay un barrio que fuimos a visitar donde el acceso al agua es de muy mala calidad, el agua tienen no solamente baja presión, sino que tienen tantas filtraciones que les dan parásitos. Entonces todos los niños que son más propensos a las infecciones por parásitos, nada, nunca se terminan de curar porque le das tratamiento, pero vuelven a tomar agua. Entonces, ahí hay un problema colectivo. Entonces, uno puede hacer un abordaje individual porque, no sé, el niño tuvo, no sé, tuvo, no sé, parásitos en la materia fecal, la madre lo trabajó por eso, es un problema por el cual consulta la demanda. Después, el pediatra encontrará otros problemas de crecimiento y desarrollo, un montón de cosas puede encontrar, esto de desnutrición que decía el compañero, ¿no? Si le interesa, si es un buen pediatra, va a encontrar un montón de problemas. Pero después va a haber un tercer nivel del problema que es el problema colectivo. Y así con todo, cualquier motivo de consulta, por eso a veces nos centramos en el número de consultas y las publicamos y nos interesa, ¿viste? Publicar. No sé, que tenemos la mitad de consultas en la UPA que todo lo que consulta en los consultorios externos del Hospital San Martín, que es el más grande de La Plata. Entonces nos sentimos orgullosos de eso, pero en realidad es cómo resolvemos esos tres niveles del problema. El primer nivel, el de la demanda, es muy sencillo, ¿no? Bueno, la manchita que tenés no es importante, no requiere ningún tratamiento y la persona se va conforme. El segundo nivel, obviamente, necesita que el especialista o el médico, digamos, el profesional que lo atendió, em, encamine un tratamiento. No sé, puede ser hipertensión, diabetes, lo que haya encontrado, no sé, de nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y lo resuelve de manera, no sé, con la tecnología que tiene, farmacológica, con una dieta, con una actividad, con algo que prescribe en un papelito. Pero el problema de fondo, el problema colectivo, sigue estando ahí latente. Di el ejemplo del acceso al agua, pero después está el acceso a la recreación, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda digna, al transporte, a un montón de condiciones que son los determinantes de la salud, que lo vimos en una clase, que terminan impactando. Y quizá hay uno más complejo detrás de todo eso, que es el de las relaciones, ¿no? Sociales, porque un poco en esta sociedad se exacerba el individualismo y eso altera bastante las conductas, los modos de vida. La gente tiene muy arraigada la frase de algo me tengo que morir, porque es una frase que va muy en consonancia con me- me- soy yo, digamos. El éxito es mío, el fracaso es mío, la vida es mía, el mérito es mío o no. Entonces, ¿qué importa si yo muero? Y ahí no solamente hay un problema de quedar solo o tener una forma individualista de enfrentar la vida, sino que se pierde un poco el sentido de todo, porque somos animales sociables. El sentido nuestro es sentirnos útil para la sociedad, para los demás. Cuando nos dejamos de sentir útiles, entonces nos empezamos a enfermar y nuestros modos, nuestra forma de vivir empieza a ser poco saludable. Entonces, si me da felicidad comer todas las masas
a las harinas, porque la harina da felicidad. Entonces, por más que yo cultive verduras y lo que fuera, voy a comer harinas. Entonces puedo estar malnutrido teniendo los nutrientes al alcance. Pero es porque la felicidad mía pasa por comer harinas. Y estoy obeso y sedentario porque, bueno, y hay un montón de porqué de cosas que van haciendo que nuestros modos de vida sean poco saludables y que por más que uno lo prescriba o lo informa o le enseñe o le eduque o intente transmitirle al paciente cómo tiene que comer, cómo tiene que recrearse, cómo tiene que hacer actividad física, qué fármacos tiene que tomar, después no adhiere, es una palabra que usamos mucho. No, el paciente no adhirió al tratamiento. Entonces, a mí me pasó cuando cursé infectología, que se estaba muriendo una chica joven internada por HIV. eh, Hicimos toda la entrevista, todo, no sabíamos qué enfermedad tenía. Después el médico que nos acompañaba nos dice, bueno, tiene HIV, está con SIDA, va a morir. Y nos dio mucha pena, ¿cómo que va a morir? Y sí, no adhiere. Y yo no entendía, ¿cómo no adhiere? ¿Cómo alguien se va a dejar morir? Y vos lo tenés internado y está el médico ahí, tenés el tratamiento, tenés todo, la chica se veía bien, pero sin embargo no adhiere al tratamiento. Y en eso de no adherir es esto, bueno, las condiciones colectivas, la forma de vida colectiva que tenemos, que si vivimos de una manera en donde se exacerba lo individual, nada, se va perdiendo un poco el sentido y entonces se hace difícil que, que podamos, por más que sepamos cómo vivir sanamente, hacerlo. Y ahí entonces la solución es colectiva. Y por eso nuestros proyectos debieran tener una mirada de eso, de la salud colectiva, de, de intervenir y lograr que la gente forme parte del proceso. No sé, por ahí me estoy yendo medio lejos a otras clases que vamos a tener más adelante, eh, pero bueno, vamos adelantando ya conversaciones sobre esto. Creo que estoy sin video, ¿no? Sí, está sin video. Ahí preguntaban si UPA y CAPS son lo mismo. Profe, muchas veces por ahí un paciente no adhiere en el caso de las dietas, no porque no le interese, sino porque por ahí económicamente no puede abarcar una determinada dieta por el costo que la dieta en sí implica. Eh, no hablo solamente de una dieta para adelgazar, sino hablo de una dieta libre de gluten, libre de azúcares. En mi caso, yo soy sensible al gluten y soy diabética, o sea que tengo un incremento mayor en la compra de mercadería para poder sobrevivir, digamos. Eh, en mi caso, gracias a Dios, consumo verduras todas, entonces es como que, bueno, la ingesta de carbohidratos la puedo reducir, de carbohidratos manufacturados me refiero, la puedo reducir al máximo, eh, pero en realidad lleva un costo bastante importante. Entonces no es que muchos pacientes no quieran hacer una dieta porque no quieran o porque les parece insignificante, sino porque no me sale, no la pueden absorber. No sé si me explico. Sí, se entiende. La comida en general es cara. Por lo menos en este país, gran parte del salario se va en comida. Bueno, por Eh, ejemplo, un paquete de galletitas para mí de 200 gramos me infiere un costo de 130 pesos. Un paquete de galletitas. O sea, es una locura. El otro día, usé mediodía para amasar, pero por el solo hecho de tener algo para comer con un té, con el desayuno y merienda para tener para una semana,
habré gastado a grosso modo 200 pesos de materiales y fabriqué 1,2 kilos de galletitas, que ya te digo, si sale 130 pesos los 200 gramos, ahorré bastante. Pero bueno, no todo el mundo puede acceder a comprar las premezclas, a tener todo por separado, porque en mi casa tengo que tener todo por separado. Básicamente serían 2 cocinas. O sea, y hay veces que se prioriza el que coman todos y que, bueno, el que tiene que hacer la dieta, bueno, que se arregle como pueda, porque, bueno, es una condición. Sí, después hay discriminación respecto a no solamente que la comida es cara, sino que esto que vos decís, el sobreprecio que existe en la comida para quienes tienen intolerancia, ¿no? al gluten, como en tu caso, ¿no? Sí, sí, tal cual, absolutamente. Entonces, por eso hay Es, una ley, me parece, que defiende y que trata. claro, pero yo en mi caso no soy celíaca, soy sensible al gluten, no celíaco. Tengo, a la diferencia del celíaco, por ejemplo, el celíaco come hoy algo con gluten, algo contaminado, y las atrofias de las vellosidades intestinales le duran 4 meses. Bueno, a mí me dura por cada ingesta. Yo como hoy y me descompongo hoy. Mañana ya estoy 10 puntos. Pero sí, sí, es un negocio y el hecho de que tenga el logo ya lo cobra más caro. Todo lo que tenga logo es muchísimo más caro. De hecho, por ejemplo, una cosa muy, muy loca es que la cerveza Corona, que todo el mundo conoce o ha visto, es sin gluten, pero para que ingrese a Argentina con el logo tiene que pagar un canon bastante interesante, por eso prefirió Corona en Argentina no importar con el logo. O sea, ahí está el comercio. Y ese es el importe que obviamente se les recarga a todos los celíacos o a todos los consumidores de libre de TAC. Sí, es un tema. Son parte de, nada, de como ir considerando minorías a grupos poblacionales. El acceso a la comida variada tendría que ser algo, también un derecho. Y empiezan a aparecer algunas leyes. El tema es que las leyes están ahí cuando se van vulnerando derechos, ¿no? Esto como la ley de... Existen también 2 leyes para el tratamiento de diabetes, porque no se cumplen las 2 leyes muchas veces. Y son motivos, son puntapiés para que uno en un proyecto de intervención, por ejemplo, si eligiera celiaquía, tratar de utilizar o agarrar esa, esa mala pasada eh, que viven aquellas personas que requieren ese tipo de dieta, de, de poder generar espacios colectivos colectivos no cerrados, no como una secta de las personas que tienen que llevar adelante esa dieta, sino como espacios colectivos en donde se puedan organizar, esto que vos decís, a partir de, no sé, uno podría hacer un proyecto en donde se consiguen las materias primas y se hace una cocina colectiva y entonces se distribuye a mejor precio, pero no solamente para bajar los costos o el precio con el cual acceden la mayoría de las personas, sino para empezar a partir del ejercicio de cocinar de manera conjunta, ir rompiendo esa lógica individual de esta sociedad, e ir problematizando y generando distintos procesos dentro de esa actividad
el hecho de hacer algo en común, de tener un objetivo común como cocinar, no sé, unas galletitas, habilita diálogos y cuestiones que son, que forman parte de las prácticas en salud. Nosotros por ahí hacemos un manual de cómo se opera un apéndice o cómo se hace un electrocardiograma, pero también tendría que haber un manual de cómo se lleva adelante un taller, un proceso de organización o cómo se colabora en esos procesos de organización, y en parte es esto, qué sé yo, hay un ejercicio que es que cuando, no sé si les ha pasado, que si los cuerpos se alinean en un objetivo, si ustedes en una conversación de un tema difícil lo hacen caminando con la otra persona en la misma dirección, eso facilita que los dos cuerpos se pongan en común, que la discusión o el debate fluya mejor. Distinto es sentarse enfrentado a una mesa y tratar de abordar un tema difícil. Lo mismo pasa, digo, la disposición de los cuerpos, es como que hay una técnica detrás de eso. Si yo quiero que un grupo de personas empiece a desencadenar un proceso de organización, empiezan a ponerse en común, de acuerdo por lo menos en organizarse en algo para defender sus derechos, el hecho de estar trabajando colectivamente para un fin, como cocinar esas galletitas, ya alinea sus cuerpos para poder seguir avanzando en un proceso de organización. Digo, un proyecto chiquitito como eso, como habilitar una cocina de comida para celíacos, puede ser un proyecto grande para construir o generar una organización de personas, familiares y amigos con intolerancia o celiaquía. Profe, acá en La Plata está la sede de la Asociación Celíaca Argentina. Todos los primeros, si no me equivoco, primero o tercer sábado del mes, bueno, ahora por la cuarentena no, se hacían charlas y talleres de cocina, y a los participantes, cada participante después se iba con una bolsita de mercadería propia para lo que se había fabricado en el día, pero es una vez al mes, no es algo eh, con el contexto en el que estabas nombrando recién, que estaría fabuloso, porque obviamente todas las personas que irían serían o celíacos o madres, padres, tías, abuelos de celíacos, que quieren aprender, porque hay mucha gente ávida de aprender a cocinar, porque tienen alguien en la familia, y estaría muy, muy bueno. La verdad que como proyecto estaría muy bueno. Creo que se le volvió a apagar a Guille. Igual ya estamos, son 9 menos 5. Belén había escrito de que quería decir algo. Si querés, Belén, comentalo. Y bueno, después ya vamos cerrando. Hola, profe, perdón, se me cortó. Eh, Te decía, no, yo me conecté ahora porque estaba trabajando. Quería saber de mi trabajo, si alguien lo pudo ver. Y los estamos comentando en la tutoría, y como algunos por ahí no llegamos a hablarlos en ese espacio, por ahí les mando algún mail con algunos comentarios. ¿Cuál era el tuyo? El mío era sobre las enfermedades y la contaminación del riachuelo. Ah, sí, sí. Bueno, después les voy a escribir un mail, así pueden saber algunos comentarios de cómo seguir avanzando. Ah, dale, genial. Gracias, profe. Y gracias, Daniela, también. Creo que se nos fue ahora. Vienen todos. Acá estoy, profe. Muchas gracias a ustedes. Bueno, creo que ya estamos para terminar, ¿no? Sí, un poco se me cortó bastante seguido. Pero bueno, para la próxima.
Bueno, pero volvías enseguida. Ibas y venías. Bueno, voy a dejar de grabar, que seguimos acá. Ahí está. Y nos vemos la próxima. Dale, hasta la semana que viene. Chau, chau.